Gracias por conectarte, John, una vez más. Vamos a empezar contando un poco sobre ti. Tú eres abogado de inmigración en el estado de la Florida, por eso te hemos contactado. Eres de Venezuela y también eres veterano de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos. Así que eso está muy interesante. Sabemos que te has dedicado a luchar por los derechos de los inmigrantes y a representar a centenares de personas en las cortes de inmigración. Expande un poquito más sobre tu experiencia como abogado y como inmigrante Sí, bueno, también en llegué a los Estados Estados Unidos. Unidos a los 17 años, terminé el high school aquí en los Estados Unidos, hice el último año de senior. Después de allí fui un año de college, pero en ese momento, después de haber visitado a los reclutadores del US Army, de verdad que me gustó mucho toda la filosofía y todo lo que tenía que ver con el trabajo. Así que estuve en las Fuerzas Armadas un poquito más de 2 años de componente activo, el Active Army. Estuve en la guerra de Irak y entonces pude, después de que terminé allí, hice un rato de reserva, unos 4 años de reserva, mientras terminaba mis estudios de leyes. Terminé la universidad en FIU, hice tanto el Bachelor's Degree como Law School en FIU. Y bueno, desde el segundo que me gradué, he estado trabajando con la comunidad de inmigrantes en los Estados Unidos y me he dedicado más que todo en el área de protección humanitaria, que tiene que ver con los asilos, cancelaciones de deportación, perdones, peticiones familiares, ajustes cubanos, y todo eso. Y de verdad que por eso es que me gusta hablar de esta nueva ley, porque ha afectado la comunidad en un 100% y he tenido una cantidad de llamadas, mensajes, correos electrónicos de personas que tienen mucha confusión acerca de esta nueva ley que entra en vigencia el 1 de julio del 2023. Claro, y eso mismo, hay mucha incertidumbre en estos momentos. ¿Se sabe cómo se va a Bueno, lo implementar la primero que ley? sabemos es que a partir del 1 de julio del 2023 va a ser 100% enforzable el gobierno el gobierno estadal, y el gobernador Ron DeSantis dijo que van a estar aplicando todas las partes de la ley, y también hay que recordar de que todas las municipalidades, condados, agencias de policía dentro del estado van a tener que seguir estas nuevas directrices. Así que estamos ahorita en espera de que van a ser bastante fuertes con estas nuevas leyes. Tenemos varias preguntas que nos han enviado la audiencia y vamos a hacerte algunas de esas porque son dudas que muchos tienen. La primera es esta pregunta. Si no tengo documentos y quiero ir solo de vacaciones, ¿sería mejor ir Bueno, lo antes del primero 1 de julio? es que si estás indocumentado dentro de los Estados Unidos, en cualquier estado que te encuentres, tienes que tener mucho cuidado, porque acuérdate que si estás manejando sin licencia o llegas a tener algún tipo de encuentro con la policía, sea en el estado que sea, pueden detenerte y referirte al servicio de inmigración donde puede comenzar un proceso de deportación. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Ahora, si hablamos de que te vas a transportar al estado de la Florida después del 1 de julio del 2023, por ejemplo, si tienes un familiar o una amistad que te esté trayendo al estado de la Florida, esa persona puede ser sentenciada o enjuiciada por una felonía del segundo o tercer grado, dependiendo si es un menor de edad o un mayor de edad indocumentado. Así que tener mucho cuidado si te encuentras sin papeles y deseas venir al estado de la Florida. Yo de verdad que no recomendaría para nada que vayas a hacer viajes largos donde te expongas a el servicio de inmigración, a policías estadales. La idea es que no hagas eso. Y hablando de ese tema, ¿no? Que es uno de los más controversiales, el transportar. ¿Qué significa transportar a Ok, personas el sin primer, el documentos primer elemento es que la bajo persona esta ley? que está transportando al indocumentado tenga conocimiento o haya cierta idea razonable de que sabes que la persona se encuentra indocumentada en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tú tienes a un familiar que llegó, no lo detectó el Servicio de Inmigración y la Guardia Fronteriza, lo traes de Texas a la Florida, en ese momento el gobierno, la policía estatal puede arrestarte y pueden ponerte un cargo de felonía del tercero o del segundo grado. Ese sería el problema. El otro problema es qué significa ser indocumentado o estar indocumentado bajo las nuevas leyes en la Florida. Hay dos elementos en esa nueva ley. La primera, para que te consideren como indocumentado, es que entraste de manera ilegal o irregular a los Estados Unidos. Significa que no entraste por un puerto de entrada ni por un aeropuerto. Lo segundo sería que la persona haya
no haya sido inspeccionada por el Servicio de Inmigración cuando entró. Significa que nunca te detectaron. Nunca fuiste detectado por inmigración y te encuentras en el país 100% sin nadie, sin ningún agente gubernamental que haya revisado tu información. Esas son las personas que están en riesgo de todo lo que tiene que ver con el lenguaje de esta nueva ley en la Florida. Vemos muchas preguntas de las personas justamente preguntando sobre eso, el transportar, que es una de las incertidumbres más grandes. Y aquí nos hacen una pregunta sobre la familia. ¿Qué pasa si estoy transportando a un familiar que no tiene documentos? O sea, uno sabe, ¿no? ¿Qué pasa Bueno, en ese caso? acuérdense que la ley que pasó, la ley que fue aprobada, penaliza a aquellas personas que traigan de otro estado a la Florida a un indocumentado. Si te encuentras dentro de la Florida y estás transportando a tu familiar o a tu amistad, y no fue que los trajiste de Texas ni de Alabama, sino que se encontraban ya dentro del estado de la Florida, se supone que esto no te vaya a afectar. Lo que va a afectar es si llegas a ir a otro estado y traes a esa persona para la Florida. Esto estamos hablando en transporte vehicular, por decir, ¿no? ¿Qué pasa si uno viaja en avión? ¿Eso es más seguro Bueno, bajo primero, esta las ley? personas que se encuentran indocumentadas en los Estados Unidos no les recomiendo que tomen un avión porque vas a estar con TSA, vas a estar con agentes federales, te estás exponiendo a que te vayan a detener y empezar un proceso de deportación. Pero no importa por el método que te estén transportando, si estás indocumentado, puede traer problemas a la persona que te traiga al estado de la Florida. Pues acuérdate también que si una aerolínea, digamos, un ejemplo ya bastante único, pero una aerolínea que Ajá. sepa que tú no tienes documentación para poder presentarte y poder entrar a un avión y te deje pasar, ya ellos tienen conocimiento de que te encuentras indocumentado en los Estados Unidos. Eso sería ya un ejemplo bastante único. Claro, porque ¿cómo sería eso, no? Porque en estos momentos uno puede viajar sin problema con un pasaporte hasta que se implemente, un pasaporte vigente hasta que se implemente el Bueno, Real ID, y ¿no? con esta, acuérdate que también que Entonces, tenemos las nuevas leyes en la Florida y también tenemos las nuevas políticas migratorias del gobierno federal. Y creo que vamos a estar viendo mucho más oficiales de la Guardia Fronteriza, de ICE en los aeropuertos, en los lugares donde tomas el Greyhound, el autobús que va a distintos estados. Así que tener mucho cuidado, no hay que exponerse, no hay que ponerse en el radar, porque yo creo que ahorita, tanto a nivel federal como algunos estados, se están poniendo mucho más fuertes en materia migratoria. claro. Eh, para explicarlo de una forma concreta, ¿a quién afecta esta ley? ¿A qué se refiere con indocumentados? Para que Indocumentado quede sería una claro. persona que haya entrado completamente ilegal a los Estados Unidos por un lugar que no sea un puerto de entrada y que nunca haya sido inspeccionada por el gobierno federal. Esas personas que nunca fueron detectadas por agentes federales y que entraron a los Estados Unidos se encuentran aquí sin ningún tipo de procedimiento. Estamos hablando que no tienen ni una salida bajo supervisión, que nunca fueron procesadas por inmigración. Así que si te encuentras en los Estados Unidos con una orden de supervisión, con un parol, entraste con un visado, el gobierno te autorizó para que estés aquí por cierta cantidad de tiempo. Si entraste sin ningún tipo de detección, de detectarte, entonces tú, esa persona sí sería la definición de lo que habla esta ley en la Florida. Por ejemplo, hablamos de alguien que ha ingresado con la visa. Le dieron un permiso de quedarse 4 meses, supongamos. Después de esos 4 meses están bajo la categoría de Sí, o sea, indocumentados. si te quedas más del tiempo de lo que dice tu I-94, que es el registro que te dice la cantidad de tiempo que puedes estar en los Estados Unidos, Ujú. te encuentras ya indocumentado, no nada más en la Florida, en todo Estados Unidos, ya te encuentras allí, te, Claro. te pueden detener y te pueden comenzar un proceso de deportación. O sea, eso aplicaría en cualquier estado que estés. Porque es algo que estaban preguntando en estos momentos. En cuanto a los asilados, los que han llegado recientemente y están pidiendo asilo y aún están esperando su fecha de corte, ¿ellos estarían Aquellas personas que seguros? se encuentren en un proceso de asilo y que tengan un recibo, un permiso de trabajo, un seguro social basado en el asilo, están autorizados bajo el fiscal general de los Estados Unidos de poder quedarse en el país hasta que terminen su proceso de asilo. Ahora,
no es un estatus. Si estás en pending asylum, en proceso de asilo, no es un estatus per se, pero sí estás autorizado. Ahora, si llegas a cometer algún tipo de crimen que te haga deportable en ese momento, hay que tener mucho cuidado. DUI, violencia doméstica, fraude con tarjeta de crédito, con cheque. Mucho cuidado, porque si llegas a cometer uno de esos crímenes, el gobierno y la policía local te puede referir a inmigración e inmigración puede comenzar un proceso de deportación en tu contra porque has cometido crímenes que te hacen deportable en ese momento. Tenemos que portarnos bien, estamos en un país donde queremos ganar nuestro caso de asilo, nuestra petición familiar, vamos a hacer las cosas bien para que eso no sea un obstáculo de que nos podamos regularizar en este país. Aquí otra pregunta que le pasa a muchas familias en todo Estados Unidos. Preguntan, ¿qué pasa con las familias mixtas? ¿Debemos tener cuidado de Eso estar fue, ahí juntos? fue donde me pareció muy lamentable porque, y acuérdense, esta ley controversial en la Florida hicieron muchas enmiendas a última hora porque querían hacerlo inicialmente de que cualquier transporte sea dentro de la Florida o de afuera hacia dentro de la Florida. Al final, la ley que pasó es el transporte de personas indocumentadas de otro estado hacia dentro de la Florida. No hay excepciones, no importa que sean tus hijos, tus padres, tus abuelos, hay una emergencia que te encuentres en Georgia y tengas que llegar a la Florida para que atiendan esa emergencia, no hay excepciones. Ese es el único problema, bueno, hay varios problemas, pero ese es uno muy serio porque afecta a todas las familias, no importa, familias mixtas, de verdad que es algo muy lamentable que estamos viviendo aquí hoy en día en la Florida. Ahora, ¿qué pasa con los inmigrantes sin documentos que están en otros estados? Esa es otra pregunta. ¿Crees que ellos también estarían en riesgo de deportación si son detenidos por la policía Lo de dijimos este anteriormente, si te estado? encuentras en los Estados Unidos de manera indocumentada, sin ningún tipo de detección, que te detecten, el gobierno puede comenzar un proceso de deportación en tu contra porque te encuentras aquí en contra de las leyes migratorias de los Estados Unidos. Y si te estás en procesos migratorios, sea de asilo, petición familiar o cualquier tipo de visado que quieras tramitar y cometes un crimen que te haga deportable, también pueden empezar un proceso de deportación en tu contra. Así que esas personas sí están en riesgo basado en la información que hemos hablado. ¿Qué va a pasar en los hospitales con la SB 1718? ¿Cuál es el procedimiento para atender a una persona o para atenderse si alguien no tiene Esa es otra parte que documentos bajo me esta pareció ley? muy severa y es que todos los hospitales del estado de la Florida que pues, reciban Medicaid tienen que preguntarle a cada persona que llegue al hospital a buscar cuidados médicos su estatus migratorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gobernador de Santis dijo, no, esa información no va a ser utilizada para cuestiones migratorias, eso no se va a reportar a ningún lado. Eh, ¿Hasta cuándo podemos creerles a ellos? Pero imagínate el pánico y la ansiedad que le da a personas ahora que tengan una emergencia médica, que estén indocumentados y que digan, bueno, si voy a la sala de emergencia y tengo que dar mi información migratoria, no sé si esto va a ser compartido con los agentes de inmigración y me vayan a deportar. Por eso es que por razones de política pública es una ley que no tiene sentido y espero que dentro de poco haya ya litigio federal para que podamos salir de esto lo antes posible. Entendemos que la ley dice que si transportas a inmigrantes de otros estados o de afuera a la Florida, ¿qué pasa con personas que rentan a inquilinos que son indocumentados y que saben que son indocumentados? ¿Habría algún problema En bajo la esta ley? ley, en esta ley lo que se enfoca es en el tema del transporte de indocumentados. Si hay otro tipo de ley a nivel de propiedades que de verdad que desconozca, no te puedo decir, pero a nivel de esta ley nada más se enfoca en el transporte de indocumentados de otro estado hacia dentro de la Florida. Así que esa es la parte que podemos hablar de aquí. No sé si existe otro estatuto o otra ley a nivel de propiedades que tengan que ver con eso, pero esta nueva ley no habla de eso. ¿Y se sabe hasta el momento cómo va a poder implementarse esa ley? Estamos a poco tiempo del 1 de julio. ¿Qué es lo que sabes hasta ese Y lo momento, dije desde el abogado? inicio, si el gobierno estatal no hace un trabajo excelente con los oficiales de policía acerca de estas nuevas medidas, se puede prestar para abusos de poder y violaciones de derechos constitucionales, porque
pueden empezar a parar a personas, especialmente ya en las zonas nortes de la Florida, que es donde queda la frontera con Georgia, y empecemos a ver en ese momento que simplemente por tu color de piel o porque tengas un acento cuando hables el inglés, te detengan en ese momento y le pidan papeles a todo el mundo. Y no sabemos, como te digo, si existe, puede haber discriminación y ese es el problema que yo tengo, que pueden haber muchas personas que se le detengan o se le arresten sin razón alguna o de manera arbitraria. Ya hemos hablado bastante sobre la ley, pero ¿cuáles son, para que quede claro, cuáles son los principales puntos que la Ok, gente debe lo primero es saber? el transporte de personas indocumentadas, como ya lo he repetido, el transporte de personas indocumentadas de otro estado hacia la Florida. Disculpa que lo repita tantas veces, pero yo creo que esta es una de las partes más importantes. Sí, sí, Eh, sí. lo otro sería el tema de las licencias de conducir. Si vives en un estado donde emiten licencias de conducir para personas que se encuentran indocumentadas, en la Florida no vas a poder utilizar dicha documentación. Después tenemos que todos los hospitales en la Florida que reciban Medicaid van a tener que reportar el estatus migratorio de todas las personas que lleguen a recibir cuidados médicos. Y compañías de más de 25 empleados van a tener que utilizar el sistema E-Verify, el cual es un sistema mucho más riguroso en lo que tiene que ver con revisión de si la persona está legalmente o no apta para poder trabajar en los Estados Unidos. También otra que es muy severa, que yo creo que es muy importante, sería la que tiene que ver con un empleador puede sufrir castigos severos, incluyendo perder sus licencias o certificaciones, si llegan a emplear a una persona que no tenga un permiso de trabajo al día vigente. Así que las personas que ahorita están en procesos migratorios y tienen que tener un permiso de trabajo, que lo renueven lo antes posible, porque los empleadores van a ser mucho más cuidadosos y van a estar haciendo mucho más auditorías para ver si su permiso de trabajo está al día o no, y no queremos que te vayan a despedir porque decidiste pedir la renovación de permiso de trabajo muy tarde y no te llegó a tiempo. Hablamos sobre los viajes en avión, pero esa es una pregunta que están haciendo bastante y creo que es importante que la aclare otra vez, abogado. Antes del 1 de julio, una persona indocumentada puede viajar a Una Florida persona sin sin documentos problema. no se supone que vaya a un aeropuerto, andar tomando un vuelo. Eso sería algo muy irresponsable porque el gobierno puede detenerte y cada vez se están poniendo más fuertes tanto la administración del presidente Biden como ciertos estados en investigar, inspeccionar a las personas cuando llegan al aeropuerto. Te vas a poner en el radar y eso es lo que no queremos en estos momentos. Si estás en procesos migratorios, estás autorizado por el fiscal general de los Estados Unidos para estar en proceso migratorio, dígase, estás bajo supervisión, estás en un proceso de corte de inmigración y no has perdido, no tienes una orden de deportación vigente, estás en proceso de asilo por tus recibos pendientes. Y todas las personas que tengan un documento de inmigración que diga, mira, estás autorizado para estar en proceso, no eres prioridad para la deportación, al menos que cometas un crimen serio en el país. Están preguntando en el caso de los asilados que solo tienen huellas, pero no tienen un documento o un papel que les hayan entregado. Ellos están Cuando tienes en unas huellas, peligro. significa que ya metiste el caso de asilo y se supone que tienes un recibo inicial. Con esa documentación es lo mismo. Bajo la ley dice que estás autorizado por el fiscal general, al menos que cometas un crimen que te haga deportable. No eres prioridad para ellos. Significa que vive tu vida. Si tienes que tomar un vuelo, toma un vuelo. Haz lo que tengas que hacer. Si tienes la documentación al día y no has fallado a ir a tus audiencias o no te han emitido una orden de deportación final. Hemos visto imágenes de personas que ya están yéndose de Florida. ¿Qué les puedes decir a estas personas que están planeando dejar el estado en estos momentos o que conocen a personas Bueno, lo que primero están que yo haciendo eso? recomiendo es que si quieres venir a los Estados Unidos o llevas poco tiempo en los Estados Unidos, que analices bien todos los estados, la calidad de vida, el porcentaje de empleo que puedes tener y qué tipo de empleos puedes conseguir. La Florida es un estado muy duro en estos momentos para los inmigrantes, aunque hay muchas ciudades que son similares a nuestra cultura, donde puedes hablar español y se parece más algunas veces a de donde venimos. Sin embargo, hay que ser muy objetivo y trabajar eso y pensarlo con una mente fría, porque no quieres llegar a un lugar como estamos ahorita en la Florida, que tienes estas 50 leyes andando en las cuales se muestra
de que el ataque es directamente en contra de los indocumentados o contra los inmigrantes para que vivan bien en pánico y caos, es la realidad. Entonces, búscate un lugar, una ciudad, un estado, donde tú veas que sí te reciben de la manera correcta. Eso es lo que yo haría para que no tengas ese estrés encima, porque he recibido centenares de llamadas estas últimas 3, 4 semanas, centenares de personas escuchando todo tipo de noticias, entrando en pánico. Le dieron a un cliente le dio un ataque de ansiedad y son estas cosas que puedes evitar si no vives en un estado donde te tengan todo el tiempo asediado con esto. Con todo esto que está experimentando usted de primera mano, las llamadas, las preguntas de la gente, ¿qué anticipa que va a pasar cuando esto se promulgue? O sea, cuando esta Yo creo ley que se van a implemente. venir demandas federales debido a que tiene un carácter bastante discriminatorio la ley esta y va a crear un target, va a crear que los hispanos o las personas que no dominen el inglés o lo hablen con un acento puedan ser detenidas o arrestadas en las distintas ciudades de la Florida simplemente por cómo se ven. Eso es inconstitucional en los Estados Unidos. Aquí no se hace las cosas de esa manera y espero que haya algún tipo de bloqueo. El problema es cuánto tiempo puede tardar para que exista ese bloqueo. Como tú has visto, algunas veces tardan años para que decidan Ujú. algún proceso legal. Y entonces esa es la única preocupación que yo tengo, pero sí, o sea, yo no creo que esto vaya a llegar lejos una vez que entre a las Cortes Federales. Entonces, ¿cree que hay posibilidades de que se detenga? ¿Usted cree que eso puede suceder por lo que estamos viendo en estos momentos antes del No primero creo de que antes del julio? 1 de julio va a tardar un poco más. Yo creo que lo primero que va a ocurrir es que cuando ya existe el primer daño o el primer incidente, donde una persona ya sea afectada directamente por esta nueva ley, ahí es cuando ya entonces le da lo que se llama standing, que sería ya le da a la persona los principios para poder demandar porque ha sufrido ya cierto tipo de daños en el Estado por la nueva ley. Ahí es cuando lo veremos que sí ocurra y lo he dicho y nada más quiero acotar algo rapidito que yo creo que el gobernador de Santis, Ujú. aquí esto es 100% político. Él como que quería ganar cierta base, y no quiero entrar tanto en la política, pero él quería ganar como cierto porcentaje de los votantes del expresidente Donald Trump. Y con esta ley no es la realidad de lo que vemos en el estado de la Florida, un estado donde es gobernador. Él sabe que el 20% más son inmigrantes que viven en este estado y se están viendo afectados directamente. Así que, como te digo, me parece que fue una mala movida inmoral y una mala movida política por parte del gobernador. ¿Cuáles son, cree, algunas de las cosas que la gente piensa sobre esta ley, pero no son reales, de las El más primer comunes que he mito escuchado? sería que en la Florida es el único lugar donde van a detener a personas indocumentadas. Esto ocurre en todos los estados. Si te encuentras sin ningún tipo de papel, sin ningún tipo, no te hayan detectado nunca y te encuentres aquí simplemente trabajando y nunca hayas tramitado nada, puedes ser detenido en cualquier estado. Esa es la ley federal de inmigración en el país y es algo que tiene que ser que lo enforzan ellos en todos los estados. Lo segundo es que si le brindas albergue a un familiar dentro del estado de la Florida, puedes ser detenido y te puedes sentenciar por una felonía. No es de esa manera. La ley que pasó al final es la ley que tiene que ver con el transporte de indocumentados de otro estado hacia la Florida. Para que sepan que simplemente porque tengas un familiar indocumentado en tu casa, no te va a hacer que te puedan sentenciar por una felonía. No has hecho nada que con la nueva ley que te vaya a afectar. Esos serían creo que los dos puntos más importantes que he visto en Mito. ¿Y qué esfuerzos están tomando en el Estado que usted sepa en estos momentos para implementar esto a nivel estatal y Bueno, local? por lo menos yo me encuentro ahorita en el condado de Miami-Dade y en Miami apareció el jefe de Ujú. la policía diciendo de que, no, que las personas no van a ser detenidas simplemente por su color de piel o como el acento que tengan y dice que están entrenando muy bien a los oficiales. Entonces, creo que las municipalidades y los condados están encargando de hacer todo el training para que no haya ningún tipo de discriminación, pero te digo, esta parte de la ley es sumamente compleja.
hasta la definición de lo que es indocumentado o una persona que no haya sido inspeccionada por razones migratorias, es un tema que todavía en las cortes de inmigración se sigue debatiendo. ¿Sí? ¿Cómo tú piensas enseñarle todas estas definiciones tan complejas a un oficial de policía que hacen, en su mayoría hacen un trabajo bien, pero requiere de cierto tipo de educación legal para entender de verdad los detalles tan complejos de estas leyes? Así que veremos qué ocurre. Ya le pedí una cita a mi congresista estadal, no me ha respondido todavía, espero que me responda. Apellido Porras, he estado allí constante, ojalá que el día de mañana si tengo una respuesta te la puedo compartir para que los puedas enseñar a las personas. Perfecto. Esto es algo que hablamos hace un momento, pero muchas personas están preguntando sobre quedarse con la visa de turista después del tiempo que les permiten. Clarifica que esas personas ya no están Si con te un encuentras en los estatus. Estados Unidos, llegaste con un visado de turista, se te pasó el tiempo que dice en la I-94, en ese momento estás 100% indocumentado en los Estados Unidos. Tienes una entrada legal, buenísimo, pero ya te quedaste en ese momento sin ningún tipo de estado migratorio en el país y puedes ser detenido si llegas a manejar sin autorización o llegas a cometer algún tipo de crimen y llegas a ser detectado por inmigración. En ese momento puede comenzar un proceso de deportación en tu contra. Así que si tienes 6 meses como en la I-94 como visa de turista, piensa qué quieres hacer. Si quieres irte del país, si quieres procesar algún otro tipo de visado, toma decisiones rápidamente y no vayas a esperar hasta la última semana de tu I-94, porque ahí es donde se complica todo. Claro. ¿Qué otras cosas cree que son importantes mencionar sobre esta ley en estos momentos? Sabemos que faltan semanas para saber muchas cosas, pero en este momento, ¿qué le podría decir a la gente que es importante? Si te encuentras en un proceso migratorio, te encuentras con tu documento de supervisión, con tus documentos de que tienes corte, de que estás en proceso de asilo, petición familiar, el gobierno y el fiscal general de los Estados Unidos está autorizado para poder terminar tu proceso migratorio. No es un estatus migratorio, pero estás autorizado para terminarlo, para culminarlo. Eh, Cuidado con la información que escuchen, porque yo creo que la cantidad de confusión que existe, y creo que van a dejar este video colgado, ¿verdad? Para que la gente lo pueda ver en repetición. Excelente, porque lo Sí, que no quiero es que las personas escuchen. Hay personas también que están creando un caos y están como que pescando en río revuelto, como le decimos en Venezuela. Entonces, la idea es que escuchen información de personas que sean de buena reputación y que estén hablando de verdad de lo que ocurre para que no vayan a ser confundidos. perfecto. Creo que hemos tenido bastante claridad con este en vivo y pues queremos agradecerte mucho por darnos esta información. Hay muchas dudas en estos momentos y todos queremos saber concretamente qué es lo que va a pasar, pero creo que tenemos que esperar un poco más para que eso suceda. ¿Hay algo más que crees que es importante mencionar No, de verdad que sobre muchísimas esta gracias a ley? ustedes por la invitación el día de hoy. Creo que hemos hablado de lo más importante de esta ley y yo creo que los focos de donde se ha creado más pánico. Así que muchísimas gracias por la invitación. También los quiero invitar a ustedes para que nos sigan en nuestras redes sociales, en YouTube. Estamos en la hora del inmigrante. Si quieres que te dejen aquí en este en vivo colgado las preguntas que tengan y yo mañana voy a estar también haciendo un en vivo en mi canal de YouTube y las puedo estar respondiendo para que vayan allí. También vean que siempre estamos compartiendo contenido migratorio. De verdad que gracias por la invitación una vez más. Claro, perfecto. ¿Dónde lo pueden seguir? En Bueno, aquí mismo Instagram y nos en las pueden redes conseguir. Si sociales. le das aquí arribita, le puedes poner ahí mismo y puedes seguir Ujú. mis redes sociales en John de la Vega Law y también en YouTube, La Hora del Inmigrante. Estoy también en TikTok. No soy tan tiktokero, pero tengo ahí que también comparto contenido y estamos siempre a la orden para responder las preguntas migratorias. Toda esta sesión en vivo también se va a quedar aquí guardada por si quieren compartirla con otras personas para que puedan verla y para que entiendan un poco mejor lo que está pasando y va a pasar. Muchas gracias, abogado, y pues nos Gracias a estaremos ustedes. viendo Ok, en otra cuídense. oportunidad. Adiós, chao, chao.